Bueno, y a continuación se dará respuesta al foro número 2, en donde se aborda el tema que es árbol de decisiones. El grupo se encuentra conformado por Camilo Cascavita, la persona quien les habla, Lady Vanessa Gutiérrez y Lina Tatiana Mora. Saludos. Bueno, les presentamos la participación del foro que abarca la temática de árboles de decisión. Para esta explicación usaremos como herramienta el ejemplo del problema clasificación de flores de iris. Entonces iniciaremos con lo que son los elementos principales de un árbol de decisión, los cuales son un nodo raíz, los nodos internos, los nodos hoja y las ramas. En el ejemplo de la clasificación de las flores iris, el nodo raíz del árbol de decisión podría representar una característica que mejor divide el conjunto de datos inicial, como lo puede ser la longitud del pétalo. Los nodos internos representarían pues lo que son las características utilizadas para tomar decisiones, como puede ser el ancho del sépalo. Y cada nodo interno tendrían ramas que se bifurcan según los posibles valores de esta característica. Los nodos hoja serían todos los nodos finales del árbol y representarían las tres especies de flores de iris. Estas tres especies son las iris setosa, iris versicolor y iris virginia. Cada nodo hoja contendría una etiqueta, que esta etiqueta indicaría la especie de flor de iris. Ya por otro lado, las ramas son las conexiones entre los nodos y representan posibles resultados o caminos que pueden seguir en función de los valores de las características. Por ejemplo, el valor del ancho del sépalo menor al umbral. Este valor pues lo que puede llevar a un nodo hijo específico y posteriormente a una decisión sobre la especie del... Bueno, ahora vamos a continuar con la pregunta del foro número 2 y es cómo se construye un árbol de decisión para un problema específico. Y bueno, esta construcción requiere de varios pasos. Entonces, bueno, el primer paso sería como la recopilación de datos. Eso significa que tienes que obtener un conjunto de datos que contenga información relevante sobre el problema que desees resolver. Los datos deben estar etiquetados o clasificados en categorías conocidas para que el árbol de decisión pueda aprender patrones y tomar decisiones. El segundo paso sería seleccionar el atributo objetivo. Eso significa que tienes que identificar el atributo objetivo que deseas predecir o clasificar, y este atributo será la variable objetivo del árbol de decisión. El tercer paso pues sería ya como analizar los atributos. Eso significa que examinas los diferentes atributos disponibles en tus datos y tienes que seleccionar aquellos que sean como relevantes para tomar la decisión objetivo. Considera tantos atributos numéricos como categóricos. El cuarto paso es la división de datos. Tienes que dividir los datos en un conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento se utiliza para construir el árbol de decisión, mientras que el conjunto de prueba se utiliza para evaluar su rendimiento. El quinto paso pues ya es la construcción del árbol. Entonces tienes que utilizar un algoritmo de aprendizaje como el algoritmo de decisión CART, Classification and Regression Trees, pues para construir tu árbol de decisión a partir de estos datos de entrenamiento. Estos algoritmos lo que hacen es pues como que te van a ayudar más, ¿no? Estos algoritmos utilizan medidas como la ganancia de la información para determinar qué atributo es mejor, para determinar qué atributo es el mejor y para dividir los datos en cada nodo del árbol. El paso 6 sería podar el árbol. Pues ese es como un opcional, no es como obligatorio, pero pues una vez construido el árbol es posible que puedan como ajustarse técnicas o que pues tengas que probarlo básicamente. Y ya el último paso sería ya pues la evaluación del rendimiento. Entonces utilizas el conjunto de prueba para evaluar el rendimiento del árbol de decisión. Calculas las métricas como precisión, la exhaustividad y la puntuación para medir su eficacia. Si tienes que hacer algún ajuste, pues también es válido. Y ya, es muy importante tener en cuenta que la construcción de un árbol de decisión es un proceso iterativo y pues puede requerir ajustes y mejoras.
Y para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿cómo se da solución al problema de decisión a partir del análisis hecho por el árbol? Tenemos que pensar en que después de haber realizado el correspondiente análisis, podemos tomar decisiones o resolverlo a través de diferentes pasos. Número 1, donde vamos a recopilar los datos relevantes en cuestión. Posterior vamos a utilizar el árbol de decisión para evaluar estos datos que comienzan desde el nodo de la raíz y sigue con sus correspondientes ramas. Después vamos a avanzar por el árbol hasta llegar a un nodo terminal o hoja. En esa hoja del árbol vamos a contener la decisión o solución que debemos tomar. Es importante que este árbol de decisión se basa en reglas y patrones extraídos del conjunto de datos que utilizamos para construirlo. Por tanto, la solución proporcionada por el árbol se basa en características ya sea de atributos que se encuentren disponibles en los datos.